Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es la estructura formal? La estructura formal de la mecánica cuántica básicamente se basa en el hecho de que un experimento, espérate un momentico, que llegó Osman, listo. En mecánica cuántica, un experimento se puede representar mediante esta ecuación. Esta es la ecuación más importante de la mecánica cuántica de lejos. Ya voy a explicar exactamente qué significa cada cosa acá. Entonces, esta llama la ecuación o el problema de autovalores, ¿cierto? Básicamente, si yo tengo un experimento, yo puedo asociar con mi sistema físico. Mi sistema físico se encuentra en un estado que yo lo voy a denotar mediante esto que conozco como un ket. Esto se conoce como un ket. Si yo quiero conocer algo sobre mi sistema físico, entonces yo utilizo un instrumento de medida. El instrumento de medida está asociado con esta estructura que tenemos acá que se conoce como un operador. Este es mi instrumento de medida. Puede ser una punta, puede ser cualquier cosa con la que yo voy a conocer la realidad de mi sistema físico, ¿cierto? Lo importante, a ver, lo importante de este esquema es que la realidad de ese sistema físico depende mucho del instrumento, ¿cierto? Entonces realmente no hay una única realidad de ese sistema físico, sino que hay una realidad de ese sistema físico con el instrumento, ¿sí o no? Entonces, con este instrumento, ¿qué es lo que hace un instrumento? Un instrumento permite que nosotros obtengamos una medida. Esa medida es este de acá que conocemos como autovalor. Una medida o autovalor, ¿sí o no? Desde esta perspectiva, ¿sí o no? Si el sistema físico se puede representar mediante un ket, este ket existe en un espacio vectorial lineal abstracto complejo. Entonces acá es donde nosotros comenzamos a definir la estructura del espacio vectorial que define los estados de un sistema físico sobre los que nosotros podemos medir o conocer una realidad, ¿sí o no? Esta es la estructura formal de la mecánica cuántica en menos de 5 minutos. Obviamente, acá hay muchas cosas que agregarle o quitarle a esto, ¿cierto? Quitarle, no, muchas cosas que agregarle, pero digamos que básicamente eso es lo que nosotros conocemos como la estructura formal. Lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a olvidar por completo de que existe algo que se llama función de onda. Digamos que en el objetivo que queremos alcanzar en este curso, saber que hay una función de onda no nos va a ayudar para nada. Antes totalmente lo contrario. Saber que existe una función de onda y que una función de onda de pronto satisface una ecuación parecida a las que teníamos en electrodinámica clásica, una ecuación como las que teníamos en oscilaciones y ondas o en teoría vibratoria, eso no nos va a ayudar en absoluto. Nos tenemos que olvidar de esa estructura con la que nosotros hemos aprendido física clásica y tenemos que comenzar a construir una nueva estructura, sobre todo una estructura mental para poder abordar los problemas de mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo primero, el ket de A' existe en un espacio vectorial de dimensión n. Es una cosa muy importante. La dimensión está exclusivamente relacionada con el sistema físico. Ejemplo,
Vamos a hacer acá un ejemplo. Ejemplo. Vamos a colocar acá sistema físico. Vamos a colocar acá dimensión. Entonces, spin un medio. Dimensión. Bustos, spin un medio. ¿Qué dimensión tiene un sistema físico para spin un medio? 2. 2. Dimensión 2. Muy bien. Joan Sebastián, spin 1. 3 dimensiones, profe. Tridimensional, ¿cierto? Muy bien. Momento angular. L igual a 3. Dimensión. 7. 7. Muy bien. Entonces, dependiendo del sistema físico, nosotros vamos a tener una dimensión para el espacio vectorial en donde podemos representar el estado de nuestro sistema, ¿cierto? Hasta ahora nosotros no hemos dicho qué es ese ket. Recuerden que el ket no es un vector. Esa es una representación del ket, que es muy distinto. Entonces, dimensionalidad 2. Para la dimensionalidad 2, todo sistema físico que sea de 2 dimensiones en un espacio de Hilbert se dice que es geométricamente isomorfo. Eso significa que se puede representar de una manera análoga en el espacio de Hilbert, así representen dos físicas diferentes. Vamos a explicar eso un poquito. Entonces, isomorfismo en el espacio de Hilbert. Átomo de 2 niveles. Y electrón con spin un medio. Bueno, de alguna forma eso es como una redundancia, pues porque un electrón no tiene spin 3 medios ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero bueno. Este es un sistema físico que simplemente es un átomo donde usted tiene aquí el estado fundamental, es el estado de menor energía, y aquí un estado excitado, ¿cierto? Esto es una idealización. Lo que significa esa idealización es que los otros estados están energéticamente inaccesibles para el estado fundamental. No es que no hayan otros estados, sino que están energéticamente inaccesibles. No se pueden acceder mediante ningún mecanismo físico, ¿cierto? Entonces, solamente cuando usted hace incidir radiación electromagnética sobre este estado fundamental, este electrón obviamente puede transitar al estado excitado, ¿cierto? Ahora, cualquier estado del sistema físico se puede expresar como la superposición del estado fundamental y el estado excitado. Es decir, un estado arbitrario, por ejemplo, un ket de alfa puede ser igual a una constante C sub G por este ket que representa el estado fundamental más una constante C sub E por este ket que representa el estado excitado. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Spin un medio. Entonces, obviamente, usted tiene un electrón por acá. Y este electrón tiene un spin alineado en dirección Z. Obviamente nosotros, como todos hemos visto mecánica cuántica, de alguna forma o de otra, entonces nosotros sabemos qué significa eso, ¿sí o no? Ahora yo coloco acá un medidor. Yo voy a medir el spin de ese electrón, pero lo voy a medir en dirección X, no en dirección Z, no en dirección X,
con un medidor que lo voy a llamar SGX. Esto es una medida. Y acá con cierta probabilidad voy a obtener spin en dirección X positiva o spin en dirección X negativa, ¿cierto? Estos simplemente son dos estados posibles que yo puedo acceder con un medidor sobre mi sistema físico. Esa cajita que yo tengo ahí es esa punta que tenía inicialmente. Entonces es el medidor y me permite acceder al estado. Cualquier estado que yo quiera acceder sobre ese sistema físico, lo puedo expresar como una superposición de lo que yo llamo vectores o una base, porque todavía no hemos dicho que son vectores, que simplemente es spin up en Z más 1 sobre la raíz de 2 por spin down en Z. Tanto spin up en Z como spin down en Z son una base para un sistema físico de spin un medio, como el estado fundamental y el estado excitado son una base para un átomo de dos niveles, ¿cierto? Entonces, en este espacio vectorial, observen ustedes una cosa, la representación de esos dos estados es idéntica en el espacio de Hilbert. Es exactamente la misma, a pesar de que ellos obviamente puedan representar fenómenos físicos diferentes, lo que llaman un isomorfismo en el espacio de Hilbert. Estos dos sistemas son isomorfos porque tienen igual dimensionalidad, ¿cierto? Entonces, en general, en dos dimensiones, un estado arbitrario ¿cómo se puede expresar un estado arbitrario? Por ejemplo, como un ket a un ángulo teta y a un ángulo phi. El ángulo teta es el ángulo azimutal y el ángulo phi es el ángulo polar. Todos sabemos eso qué significa. Y esto es igual a coseno de teta medios por la base spin up más seno de teta medios por E a la I phi por la base de spin down. Esto es el ket, el estado más general que uno puede escribir para un sistema físico en términos de la base spin up y spin down. Representación. Una vez nosotros ya hemos definido este problema de autovalores para nuestro sistema físico particular, nosotros tenemos que pensar en una representación para nuestro ket y para nuestro operador, ¿cierto? Entonces vamos a considerar, por ejemplo, el caso que nosotros habíamos planteado ahorita, spin un medio. Para spin un medio, nosotros tenemos que un estado arbitrario se puede escribir como el ket de teta, phi, que simplemente es medir un estado cuyo spin está alineado en la dirección teta con respecto al eje Z y en la dirección phi en el plano con respecto al eje X. Eso es lo que es este estado, ¿cierto? Entonces, muy bien. Si yo quiero representar la base, pues obviamente yo tengo que salir con algo que sea, primero que todo, que sea correspondiente con los postulados de la mecánica cuántica, que ya les voy a explicar cuáles son los más importantes que podemos arrancar por ahí. Entonces, de esa forma, yo represento este spin-up como, bueno, lo voy a colocar igual, simplemente lo represento como un vector columna 1, 0. Y este spin down lo represento como un vector columna 0, 1. Como este sistema es isomorfo geométricamente al espacio de Hilbert con el sistema del átomo de dos niveles,
Entonces, para el átomo de dos niveles, el ground state, el ket para el estado fundamental también queda representado de esta forma. Y el ket para el estado excitado queda representado de esta forma. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría pensar cómo representar el operador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber eso? Bueno, muy bien. Si esto es un vector columna en dos dimensiones, entonces, ¿qué representación admite el operador? No admite cualquier representación. Eso significa que este operador admite una representación tal que cuando actúa sobre un vector columna, da como resultado un número por un vector columna. ¿Qué tipo de representación es esa? Recuerden que esto tiene dos posiciones acá. Una matriz. ¿Una matriz qué? ¿De qué dimensiones? 2 por 2. 2 por 2. Muy bien. Entonces, A admite una representación matricial 2 por 2. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuáles son los elementos matriciales de ese operador? Bueno, hay varias formas, pero la forma que yo quiero explorar es una forma que tiene que ver con esto acá, que es la medida. La medida, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos cuál es la medida, entonces básicamente nosotros podemos construir el operador usando una representación para los kets que tenemos. Ya los kets están representados, entonces para eso les propongo que consideremos un experimento en particular de dos dimensiones. Hay un experimento, es el más conocido del universo entero, ¿cierto? Obviamente para las personas que han visto mecánica cuántica al derecho, ¿sí o no? Los que han visto mecánica cuántica al revés piensan que el experimento más conocido es la radiación de cuerpo negro. ¿Cuál es el experimento más conocido que nos ha permitido a nosotros formalizar una estructura para la mecánica cuántica? Jalil, no puede contestar. Nosotros hemos hablado de eso muchas veces. Yo tampoco, ¿cierto? Ah, sí, tampoco. Demasiado obvio. Quisiera dejar una cosa clara antes de esa vuelta. Muy clara. El coautor del libro de Sakurai Jim Napolitano no me paga un peso por esto. Listo. Eso me quede claro. Sobre todo para Joan Fernández. Listo, Joan. Listo, profe. Me parece el mejor libro del mundo para mecánica cuántica, sobre todo en esta parte. Pero nadie me está pagando. A ver, ¿cuál es el experimento más conocido para expresar la estructura formal de la mecánica cuántica? El Stenger-Lach. El Stern-Gerlach. ¿Quién contestó por ahí? Yo, profesor. Pues también varias gente contestó en el chat. Ah, ya, ¿y quién es yo? Ah, Daniel. Bueno, entonces, Stern-Gerlach. Vamos a mirar una cosa del Stern-Gerlach y vamos a mirar el Stern-Gerlach que deja manifiesto sobre la estructura formal de la mecánica cuántica. Yo quisiera motivarlos en esta parte de esta forma. ¿Por qué es importante nosotros conocer la estructura formal de la mecánica cuántica para poder estudiar teoría de muchos cuerpos? Porque cuando nosotros estudiamos la estructura formal de la mecánica cuántica, nos comenzamos a dar cuenta
de algunas peculiaridades que tiene la mecánica cuántica que no admiten una descripción análoga a la mecánica clásica. Ahora, esto se agudiza cuando nosotros tenemos muchas partículas. Queda más notorio que cuando uno tiene muchas partículas, esto obviamente se vuelve una complicación, ¿cierto? Entonces, y es importante trabajar desde la perspectiva del estado y del espacio de Hilbert y tratar de olvidarnos que en algún momento alguien habló sobre algo que se llama función de onda, ¿cierto? Entonces, eso comienza a ser una dificultad, ¿sí o no? Y uno trabajar un problema de funciones de onda, un problema de muchas partículas con funciones de onda, ¿sí o no? Eso es como uno escalar el Monte Everest de rodillas. Entonces no creo que eso sea como muy conveniente. En cambio, el estado, el concepto de estado de Ket, de Bra, de espacio de Hilbert. Hay varios espacios, Sobolev, Toeplitz, Banach, Hilbert, análisis funcional en general. Pero ese concepto de espacio nos permite a nosotros generalizar un experimento y axiomatizarlo, que eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, el experimento de Stern-Garlock es obviamente la forma más clara de nosotros ver que la mecánica cuántica requiere una estructura formal que no tenía en la época de Heisenberg y de Schrödinger, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un horno. Esto es un horno que está a una temperatura T y acá hay átomos. ¿Qué átomos hay acá? ¿Quién me recuerda? De plata. De plata. Muy bien, Isabela, y no sé quién contestó por ahí. ¿Por qué átomos de plata? Porque un átomo de plata dio como resultado un sistema de spin un medio. Porque básicamente el átomo de plata tiene lo siguiente. El átomo de plata tiene un número atómico Z igual a 47. Este átomo de plata tiene 46 electrones emparejados en spin. Tiene un electrón no emparejado. Por lo tanto, nosotros obviamente podemos deducir que un átomo de plata es un sistema de spin un medio, ¿sí o no? Pues obviamente acá se van a emitir de este horno, se emiten átomos de plata cuyo estado es completamente desconocido. Y por acá vamos a hacer pasar estos átomos de plata por un campo magnético no uniforme. Esto es un norte. Y por acá, digamos que hay un sur como de esta forma. Estoy utilizando la nomenclatura que utiliza Otto Stern para explicar esta vuelta. Listo. Obviamente aquí hay unas líneas de campo. ¿Qué tenía Otto Stern ahí? Él tenía como una cuchara, ¿cierto? Tenía como una cucharita, como la parte simplemente cóncava y una cucharita la tenía como por acá. Y eso básicamente hacía las veces de detector, ¿sí o no? Entonces, obviamente, la cuchara se oxidaba, era como una, es que yo no sé cómo llamaría eso, es como una espátula. Y en las partes donde se oxidaba, entonces, obviamente, eran las partes donde estaba llegando el haz de átomos. ¿Qué pasó acá? Predicción clásica. La mecánica clásica predecía ampliamente que los electrones obviamente podían llegar a cualquier punto del detector. Esa es la predicción clásica.
Cuando nosotros vemos así como en el experimento de cuerpo negro y calor específico que la predicción clásica comienza a presentar dificultades, nosotros ya comenzamos a prever que necesitamos una nueva estructura filosófica para describir este tipo de chismes, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Obviamente, como nosotros ya sabemos, hay unos electrones que comienzan a llegar a una parte por acá del detector y hay otros electrones que comienzan a llegar a otra parte por acá del detector. Y cuando yo comienzo a hacer estadística, entonces yo me doy cuenta que obviamente con cierta dispersión, unos electrones impactan el detector por acá y los otros impactan el detector por acá. Bueno, ahora yo como físico, vamos a pensar un poquito como físico. Cuando yo como físico tengo esto en un laboratorio, ¿cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que hace un físico en este caso? ¿Teórico o experimental? Y eso es lo de menos, porque hacen lo mismo, lo que pasa es que con enfoques diferentes. Claro que esa de todas formas es una buena pregunta. ¿Qué hace un físico teórico, Joan Sebastián? Pues no sé, no, yo creería, ¿no? Que él empieza a mirar los fundamentos teóricos y a mirar qué es lo que está, pues, erróneo, ¿no? Creería yo, Y ¿no? si los fundamentos, y si no existen, ¿qué hace? Crearlos, porque ¿qué más? Ah, ya, gracias a Dios, pensé que iba a decir otra cosa. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué hace un físico acá en este caso? Yo le puedo ayudar un poquito. Yo le puedo decir qué hace un ingeniero. Un ingeniero se comienza a preguntar, ve, ¿y esta vaina, para qué será, para qué servirá esto? ¿Será que esa es la pregunta que nos hacemos nosotros los físicos o no? Nosotros nos hacemos otra pregunta distinta. Pues, ¿por qué no? Mm, pues, ¿O cómo? O sí, sea, no sería que se esperaba del clásico que se distribuyeran por toda la cuchara, pero entonces, ¿por qué dos valores? exactamente. Entonces, bueno, eso es algo importante lo que acaba de decir Andrés, pero podemos ser más sucintos con ese argumento. Entonces, Andrés lo que hizo fue algo que usualmente el experimental ya hubiera dicho. Andrés observó que hay dos valores. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Chicos, un físico no estudia para ser profesor, estudia para esto, ¿cierto? Lo que pasa es que en un país donde hay un gilipollas de ministro de Hacienda, pues me imagino que muchos físicos terminan siendo profesores de colegio, ¿cierto? Pero obviamente esa no es la lógica. Un físico estudia para entender la realidad y explicarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace un físico acá en este problema? Podría, no sé, también cambiar las condiciones del experimento, modificar el campo eléctrico o la distancia de la pantalla. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese sí, sí, eso es una cosa, pero eso viene después en el curso. No me puede adelantar todavía. Entonces, lo de la pantalla es importante para después, O sea, pero bueno, lo digo para no ver que lo que sucedió experimentalmente es, no sé, como una excepción, o sea, que se cumple para diferentes casos, lo que quiero llegar. sí, lo que pasa es que si nosotros cambiamos la distancia a la pantalla, entonces, obviamente, vamos a tener ahí un pequeño inconveniente de tipo pedagógico en este momento. Entonces, pero tiene usted toda la razón, Andrés. O sea, algo que uno podría hacer sería cambiar la distancia de la pantalla. Tiene toda la razón. Bueno,
Pero en términos de lo que hace el físico con ese experimento en cambiarlo, ¿qué hace uno? Uno busca qué. ¿Cuál es la palabra clave? Explicarlo. Relaciones. Sí, uno busca el mecanismo mediante el cual unos electrones obviamente adquieren una velocidad en dirección z y unos electrones adquieren una velocidad en dirección menos z. Eso es lo que estamos buscando. Principalmente esa es la observación y nosotros queremos obtener una explicación para esa observación. Eso es lo que hace uno como físico, ¿cierto? En palabras más, palabras menos, eso es explicar una realidad, ¿sí o no? La mecánica cuántica lo que nos permite a nosotros es entender la realidad. Así la realidad sea única o sea múltiple, queremos entender la realidad y eso es lo que hace la mecánica cuántica. La mecánica cuántica de muchos cuerpos nos permite entender una realidad un poco más compleja, ¿cierto? A través del entrelazamiento cuántico, etcétera, etcétera, pero sigue siendo obviamente entender una realidad. La realidad que nosotros tenemos acá es que hay unos electrones que adquieren una velocidad y unos electrones que adquieren una velocidad contraria. Entonces, obviamente, eso hay que explicarlo. Entonces, acá hay una anécdota histórica muy importante que le sirve mucho a los profesores. Y es que hubo varios intentos para explicar esto antes que realmente, bueno, estuvo Uhlenbeck, Goodsmith, etcétera, etcétera. Los estudiantes de Pauli quisieron explicar esto, pero Pauli les dijo, obviamente eso es muy interesante, pero no tiene que ver nada con la realidad, siga trabajando en lo que yo le puse, ¿cierto? Los estudiantes de Kronig le dijeron a Kronig y él dijo, pues la verdad es que eso no tiene que ver mucho con la realidad, pero usted no tiene una reputación, por lo tanto no tiene nada que perder, entonces adelante, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, como profesor, nunca desestimo una idea que tenga un estudiante, por absurda que sea, ¿cierto? Debido a esta historia en particular. ¿Qué es lo que los estudiantes de Crónica habían dicho? Ellos habían dicho que ellos creían que el electrón como tal tenía una naturaleza magnética endógena que no se había considerado hasta el momento. Y por lo tanto adquiría una velocidad cuando su naturaleza magnética se alineaba con el campo magnético externo y una naturaleza diferente, perdón, y una velocidad diferente cuando su naturaleza magnética se antialineaba con el campo magnético externo. Y esa realmente es la explicación que nosotros conocemos de hoy en día como spin, ¿cierto? Eso es lo que es spin. Ahora nosotros vamos a utilizar este ejemplo que tenemos acá para poder comenzar a explicar la estructura formal y a partir de la estructura formal, entonces comenzar a pensar qué es lo que es un estado de muchas partículas. Listo. Entonces, estado. Ya después en algún momento hablaremos de función de onda, por el momento no. Este experimento, si yo lo quiero colocar en contexto con el problema de autovalores, que es este. Entonces, obviamente tenemos que identificar dos cosas importantes. Tenemos que identificar cuál es la medida y tenemos que identificar cuál es el estado sobre el cual estamos accediendo a la medida. Entonces, la medida acá, vamos a llamar esto un momento magnético mz igual a menos un medio. Y este un momento magnético mz igual a un medio. Tenemos dos medidas del momento magnético de un electrón. Una que es igual a un medio y una que es igual a menos un medio. ¿Cierto? Muy bien. Eso significa que dentro de este contexto de la dimensionalidad, un sistema físico
cuyo estado vive en un espacio n-dimensional ¿cuántas medidas posibles, cuántas medidas diferentes puede usted obtener de ese estado físico, de ese estado del sistema físico? Tiene, o más bien, se puede acceder a n medidas posibles. Un sistema físico cuyo estado vive en un espacio n-dimensional tiene asociadas n medidas. Spin un medio. Spin un medio es un sistema dos dimensiones. Si yo mido con un operador, con un instrumento, digamos que este es mi instrumento, y este instrumento está midiendo el momento magnético en dirección Z de un sistema físico. Pregunta, chicos, ¿cuántas posibles medidas o resultado del experimento puedo obtener yo acá? 2. 2, ¿cierto? Tengo una medida con MZ realmente acá, para yo ser, digamos que un poquito más formal, esto debería ser menos H barra medios y esto H barra medios, ¿cierto? Si queremos ser lo más formales posible. Entonces acá MZ puede ser H barra medios o MZ puede ser igual a menos H barra medios. Eso significa que mi problema de autovalores, que es un operador que representa el instrumento, midiendo sobre un sistema físico representado con un ket, es igual a una medida A' por el estado del sistema, el ket A'. Luis Alejandro, ¿cómo ve la cosa? Bien, profe. Bien, todo bien hasta ahora. Bueno, muy bien. Bueno, Osman, ¿usted ya vio mecánica cuántica o no? Usted que entró tarde y me olvidó preguntarle. Bueno, Osman está a foco. Cuando despierte, Osman me cuenta. A ver, de acá, para esta ecuación de autovalores y de autovectores, como nosotros tenemos dos medidas posibles, entonces vamos a obtener dos problemas de autovalores y de autovectores, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que tenemos que especificar? ¿Qué operador representa la medida? ¿Quién me puede decir, de los que ya vivieron mecánica cuántica, qué operador representa esta medida? Sigma Z. No, sigma Z no, casi. Z. Tampoco. Bueno, LZ, o sea, sigma Z por H medios, H barra medios, Pero eso no es LZ. ¿no? SZ. Muy bien, Ángel. SZ. Ah, correcto. SZ. Entonces, SZ, actuando sobre un ket acá, va a ser igual a H barra medios por ese ket.
Continuamos. Hay otro problema de autovalores, obviamente. SZ puede medir sobre un estado ahí un valor para el momento magnético intrínseco de menos h barra medio si esto lo multiplica por el estado. La pregunta del millón es, ¿cuál es el estado en rojo y el estado en verde? Esos son los estados posibles en los que mi sistema físico puede estar. ¿Cuáles son los estados? ¿Contesto o yo me quedo calladito? No, puede contestar. Up, pues arriba y abajo, ¿no? Up y down. Up y down, exactamente. Cuando usted tiene spin up, obviamente va a medir un momento magnético intrínseco de h barra medios. Esa es la medida, el autovalor. Y aquí, cuando usted tiene un sistema físico que se encuentra en el estado down, va a medir menos h barra medios. Esta es el experimento de Stern-Garlock. Realmente nos está diciendo acá una cosa. Que nosotros, para cada estado diferente, tenemos una medida única, siempre y cuando nosotros podamos definir qué sistema físico está en el estado. Es decir, la información provista por el estado es completa. Usted no puede decir que ese electrón está con cierta probabilidad en spin up y con cierta probabilidad en spin down. No. Usted tiene que saber exactamente si está en spin down o está en spin up. En mecánica cuántica, eso tiene un nombre. Ese tipo de estados tiene un nombre muy particular, que son los estados de máxima probabilidad. Los estados que vienen intrínsecamente con la máxima información posible. Le voy a preguntar a alguno de los más jóvenes que me diga ese tipo de estado, ¿cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llaman estos estados? Venga, yo miro a ver de los más jovencitos por acá. No, pues que yo no los conozco tanto a todos. A ver. Luis Alejandro, ¿cómo se llama ese estado? No. Coherente no. De hecho, un estado coherente no, porque un estado coherente es el estado más clásico posible. Eso es lo que vamos a ver en la segunda hora de clase. A ver, otra persona. Roger Alejandro. No, estado propio no. Un estado propio puede ser un estado de máxima probabilidad o no. Eso no importa. Profe, qué pena, es que me perdí un poco. ¿Puedes repetir la pregunta? Un estado de un sistema físico, ¿cierto? Que provee la máxima información al observador, ¿cómo se llama? Los estudiantes míos de mecánica cuántica saben esa respuesta. Estado puro. Exactamente, un estado puro. Muy bien. Estos son muy importantes. Ahora, ¿cuál es la contraparte de un estado mixto? Perdón, de un estado puro es un estado mixto. Me respondí ahí yo mismo. Lo siento. Entonces, muy bien. ¿Qué otra cosa nos deja en evidencia el experimento de Stern-Garlock sobre la estructura formal de la mecánica cuántica? Una cosa muy importante. Usted, si el sistema físico está en un estado puro, no puede medir al mismo tiempo spin up y spin down. Imposible. ¿Sí o no? Desde el punto de vista de un espacio de Hilbert o de un espacio de representación n-dimensional, ¿qué significa eso? ¿Qué información nos da a nosotros sobre la estructura que tiene que tener una representación del estado?
Vamos a cambiar de persona. Venga, yo pregunto por acá. Isabela, ¿qué información le da el experimento de Stern-Garlach sobre la estructura en un espacio de representación para los estados? Es una pregunta muy importante. Recuerden, no, la discretización, Nico, está definida por el hecho de que usted solamente tiene dos posibles medidas, ¿cierto? O sea, el número de autovalores asociados con los autovectores, que ya voy a explicar eso, Nico, el número de autovalores es discreto, ¿cierto? Excelente, José. José Luis. Los autovectores deben de ser ortogonales, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuáles son las lecciones que aprendimos del experimento de Stern-Garlach. Primero, es un problema de autovalores común y corriente como el que llamamos nosotros en álgebra lineal. SZ tiene como autovector spin-up y como autovalor H barra medios, ¿cierto? Entonces, operador autovector autovalor. Escribamos por acá. SZ obviamente también tiene como autovector spin down, como autovalor menos H barra medios. Entonces este es el operador. Este es el autovalor. Y este es el autovector. Haciendo referencia a lo que planteaba Alejo. Entonces, ¿cuáles son los autovectores y los autovalores de SZ? SZ como operador que representa una medida tiene autovalores. Más bien hagámoslo de esta forma. Yo creo que queda más pedagógico así. Más ilustrativo. Tiene como autovector spin-up y un autovalor asociado a ese autovector H barra medios. Y tiene como autovector spin down y como autovalor menos H barra medios. Muy bien. Como tiene dos autovalores, nosotros entonces obviamente, como ahorita dijo, creo que fue Juan Camilo, debemos de asumir que ese Z tiene una estructura matricial de 2 por 2. Joan Alexis, una pregunta. Usted que es el coordinador del curso, ¿es válido dentro del curso colocar tareas o no? ¿O es un curso sin tareas? Yo diría que sería válido dentro del margen de que cada uno haga el trabajo pues, por su parte para complementar. Ok, muy bien. Podemos hacer eso. Bueno, entonces yo ahorita les voy a dejar unas tareas del libro de Sakurai, de la tercera del Sakurai,
para que ustedes complementen acá algunas cosas, sobre todo en el caso de trabajar con la dimensión del espacio de representación y el problema de la medida, que ya va a comenzar el problema de la medida. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para saber cuáles son los elementos matriciales que tiene que tener este operador SZ para poder que satisfaga estos dos problemas de autovalores y autovectores? Entonces, esto es relativamente sencillo. Entonces, obviamente, SZ, por ejemplo, actuando sobre spin up, es igual a H barra medios por spin up. Ya sabemos cómo representar a SZ. Una matriz 2×2. Sabemos cómo representar spin up. 1, 0 es igual a H barra medios por 1, 0. ¿Qué tenemos acá? A por 1 más B por 0 es igual a H barra medios, o sea que A es igual a H barra medios, ¿cierto? C por 1 más D por 0 es igual a 0, o sea que C es igual a 0. Acá tenemos los dos primeros elementos matriciales de SZ. Vamos con otro problema de autovalores, el segundo. El segundo sería lo siguiente. SZ actuando sobre spin down es igual a menos H barra medios. Actuando sobre spin down. Entonces lo que nosotros tenemos acá es la matriz ABCD por el vector que representa spin down, que es 0, 1, igual a menos H barra medios por 0, 1. A por 0 más B por 1 es B igual a 0, o sea que B es igual a 0. Seguimos, C por 0 más D por 1 es igual a menos H barra medios, o sea que D es igual a menos H barra medios. Y de acá entonces nosotros ya obtenemos la representación para ese Z. Representación para ese Z. ¿Cierto? Ese Z entonces queda como H barra medios 0, 0 menos H barra medios. Si factorizamos H barra medios, esto nos da 1, 0, 0 menos 1, que imagino que eso es a lo que se refería Juan Camilo con sigma Z, ¿cierto? Esta matriz de acá se conoce como sigma Z y es una de las matrices de Pauli. O sea que el operador SZ simplemente H barra medios por sigma Z. Nosotros obviamente nosotros comenzamos a pensar acá una cosa que es un poco inverosímil en la parte clásica, bueno, realmente no mucho, pero un poco. Y es que aparentemente el vector de spin, que se supone que es un vector, que no lo es un vector que tiene componentes matriciales. Y eso no es muy intuitivo que digamos, ¿cierto? Para eso es instructivo que uno analice los otros casos en este sentido. ¿Qué dirección puede tener el spin de un electrón?
Bueno, pues, a ver. Vamos a considerar un sistema tridimensional de ejes. Obviamente, el spin del electrón puede tener cualquier dirección, porque es que eso depende mucho de cómo usted prepare el experimento. Usted mismo, como físico experimental, ha de preparar el experimento, y una vez usted prepara el experimento, dependiendo de cómo usted prepara el experimento, entonces usted va a tener el spin en una dirección o en otra, ¿cierto? Nosotros ahorita decidimos preparar el experimento de esta forma. Nosotros dijimos, bueno, vamos a preparar el experimento para que haya unos electrones tengan spin en dirección Z positiva y unos tengan spin en dirección Z negativa. Pero obviamente usted podría decir, bien, no, yo quiero preparar el experimento de esta forma. Yo voy a preparar el experimento en dirección Y, para que unos electrones tengan spin en dirección Y positiva y unos electrones tengan spin en dirección Y negativa. Y llega otro de ustedes y dice, no, yo quiero probar el experimento para que los electrones, unos tengan un spin en dirección X positiva y otros tengan el spin en dirección X negativa. Obviamente eso es muy arbitrario, ¿cierto? Supremamente arbitrario. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Ya les voy a explicar qué es lo interesante de esto, que es algo que tiene que ver con el problema de medida, que es nuestro objetivo el día de hoy, la medida, la probabilidad y la incompatibilidad de operadores en mecánica cuántica. Eso da origen a una característica única de la mecánica cuántica dentro de todas las ramas de la física, que son las álgebras no abelianas, ¿cierto? Entonces, un segundo. Muy bien. A ver. Adicionalmente a este escenario, existe otro escenario posible, que lo voy a plantear porque esto va a ser muy importante en una de las clases futuras, y es el escenario en donde podamos medir el spin, por ejemplo, en una dirección arbitraria. Esta es una dirección que se encuentra a θ grados del eje Z. Y si yo proyecto sobre el plano XY, esta dirección está a phi grados con respecto al eje X. Antes nosotros conocemos bien cómo escribir un vector unitario en esa dirección arbitraria, ¿cierto? Entonces un vector unitario en esa dirección, básicamente lo podemos escribir como coseno de phi, seno de θ en dirección X, más seno de phi, seno de θ en dirección Y, más coseno de θ en dirección Z. Y nosotros podemos definir un estado de spin, como les especifiqué ahora, en esa dirección, como la superposición. Ojo, podemos escribir eso como la superposición de cualquier base, porque la base también es arbitraria. La base que nosotros utilicemos depende del experimento y cómo nosotros hayamos preparado el experimento. La base no es algo que esté determinado,
digamos, única y exclusivamente como una verdad absoluta, ¿cierto? Eh, Nuestro sistema físico, no, realmente no. Entonces, acá nosotros en la base si nosotros escogemos como base el autovector, esto va a ser muy importante, sobre todo, me imagino que ustedes saben esto, pero para que nos vayamos entendiendo en nomenclatura, nosotros escogemos como base los autovectores del operador SZ. Escuchen esto bien. Siempre nosotros vamos a trabajar, o cuando nosotros hagamos referencia a una base, vamos a hacer referencia a los autovectores de algún operador. Eso es importante. Listo. Vas a coger como base, ya te doy la palabra Juan Camilo o Steven. ¿Quién está levantando la mano? Juan Camilo y Nicolás. Venga, de los que están levantando la mano, ¿quién? Bajen todos la mano los que no quieren participar. Ah, no, yo la tenía, no la había bajado nunca. Lo siento. Qué pena, qué pena. Se me había acabado. Juan Camilo tiene la palabra. No, se me había quedado alzada la mano. Sí, qué No, pregunta. no, usted, no Juan Camilo, usted, el otro Juan Camilo. Ah, ok, bueno. qué pena. Ya la bajo. Sí, la bajó y se desconectó. De pronto se había quedado dormido, se había dormido toda la clase y le había olvidado desconectarse. Ahí se volvió a conectar, bro. Sí. Listo. Entonces, si ustedes se duermen en una clase mía, por lo menos espero que se sueñen con un país infinitamente mejor. Si es que están dormidos, ¿sí o no? Muy bien, entonces yo voy a utilizar como base los autovectores del operador SZ. Y entonces voy a escribir un estado en una dirección arbitraria de esta forma. Así, yo también puedo escribir, por ejemplo, un estado. ¿Cuál sería el estado para spin en dirección X positiva? Pues obviamente el estado para un spin en dirección X positiva, según lo que nosotros dibujamos acá, sería en el plano, o sea que teta sería 90 grados y medios y phi sería 0, ¿cierto? Entonces para teta igual a 0, perdón, para teta igual a pi medios y phi igual a 0 grados. Entonces esto es igual a coseno de pi cuartos por spin up más seno de pi cuartos por spin down. Eso significa que spin up en X no es otra cosa que 1 sobre la raíz de 2. Up más 1 sobre la raíz de 2 por down. ¿Sí o no? Bingo. Continuamos. Para spin down, o más bien para spin en dirección X negativa, tenemos a teta igual a pi medios. ¿Sí o no? Y phi igual a ¿quién? A pi. ¿Cuánto vale E a la I pi? Esto es igual a coseno de pi más I seno de pi. Seno de pi es... -1. ¿Cómo? Sí, es -1. Muy bien. Eso significa que spin down en X es igual a 1 sobre la raíz de 2 por spin up en Z menos 1 sobre la raíz de 2 por
spin down en Z, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos autoestados de un operador, tenemos dos autovectores de un operador que está midiendo spin en dirección X, ahora ya no en Z, sino en X, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Si yo tengo un haz de átomos de plata circulando por acá, y yo coloco acá un medidor, Stern Garlock en dirección X. Entonces, obviamente, yo voy a medir con cierta probabilidad spin up en dirección X, o más bien, yo voy a medir con cierta probabilidad H barra medios y con cierta probabilidad menos H barra medios. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Básicamente que lo que yo estoy haciendo acá es esto. Desde el punto de vista, chicos, del problema de autovalores, esta cajita negra que tengo acá es ¿quién? ¿El aparato de medición? SX. Despertó Osman. Osman estaba a foco, ¿no? No, señor profe, es que tenía problemas con el audio. ¿Ya vio mecánica cuántica o no? Con usted sí, claro. Y con Edilson, Ah, pues obvio. con Super Edilson. Se llama el profesor de la historia. Sí, señor. El operador, muy bien. Esto es un operador. Usted dice, Osman, que es un instrumento, ¿cierto? Sí, señor. Pero desde la perspectiva del problema de autovalores, Osman, Termina siendo un operador, sí, señor. es un operador, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿qué está haciendo este operador SX? Si el estado inicial es un spin up en dirección X positiva, este operador está midiendo H barra medios. Y si el estado inicial está en dirección X negativa, este operador mide menos H barra medios. Y de acá nosotros obviamente con el mismo procedimiento que hicimos ahorita, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Ustedes cómo saben quién es spin up en X y quién es spin down en X? Muy fácil. Ustedes dicen spin up en X es igual a 1 sobre la raíz de 2 por spin up en Z más 1 sobre la raíz de 2 por spin down en Z. Pero nosotros ya representamos spin down en Z y spin up en Z. Esto era 1, 0 y spin down en Z era 0, 1. Por lo tanto, la representación para spin up en X es básicamente 1 sobre la raíz de 2 y 1 sobre la raíz de 2. Esa es la representación en el espacio de Hilbert bidimensional para spin up en X. Spin down en X, ustedes pueden demostrar fácilmente usando la misma lógica, que es igual a 1 sobre la raíz de 2 menos 1 sobre la raíz de 2. Y así ustedes pueden hallar una representación para ese X. Representación para ese X queda representado como H barra medios por 0, 1, 1, 0. Y esto es lo que conocemos como la matriz de Pauli, sigma X. O sea que esto es simplemente H barra medios por sigma X. Eso es algo que ustedes pueden hacer de manera muy sucinta, muy fácil. ¿Sí o no?
Muy bien, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera saber quién es spin up en dirección Y? ¿Quién es spin up en dirección Y? Pues entonces, para esto necesitamos que teta sea igual a pi medios y que phi también. Esta es en dirección Y positiva, o sea que el ket de teta, a ver, ket de teta igual a pi medios y de phi igual a pi medios, no es otra cosa que el ket de spin en dirección Y positiva, spin un medio en dirección Y positiva, y esto queda coseno de pi cuartos por spin up más seno de pi cuartos. ¿Cuánto vale? Bueno, escribamos esto acá así, esto es E a la I pi medios, ¿cierto? Por spin down, pero E a la I pi medios es simplemente I, ¿cierto? O sea que esto queda 1 sobre la raíz de 2 spin up más I sobre la raíz de 2 por spin down. Vectorialmente esto es 1 sobre la raíz de 2 y sobre la raíz de 2. Acá nosotros en el experimento de Stern-Garlach ya nos estamos dando cuenta que para nosotros poder representar un experimento en mecánica cuántica no solamente necesitamos un espacio de Hilbert lineal con una base ortogonal. Nos dimos cuenta de otra cosa. Tiene que ser un espacio de Hilbert complejo, ¿sí o no? Y eso también es algo distintivo de la mecánica cuántica, que requiere un espacio de Hilbert complejo. Cuando nosotros terminemos este cursito pequeño, vamos a darnos cuenta de la característica más distintiva que tiene la mecánica cuántica. Y que ese es obviamente el objetivo del curso. La característica más distintiva de la mecánica cuántica es que cuantiza el número de partículas por estado. No hay absolutamente ninguna área de la física que tenga esa misma característica, solo en mecánica cuántica. Ahora, usando la misma lógica, ustedes pueden demostrar que spin down en Y básicamente es 1 sobre la raíz de 2 y menos I sobre la raíz de 2. Como ustedes ya tienen estos autoestados, entonces pueden escribir el problema de autovalores en dirección Y. SY actuando sobre spin up en Y es igual a H barra medios por spin up en Y. Si opero con este medidor que mide el momento magnético en dirección Y sobre spin down en Y, obtengo menos H barra medios por spin down en Y. Utilizando la lógica que hemos venido trabajando, podemos obtener que SY es H barra medios por una matriz que tiene elementos 0 menos I y 0. Esta es la matriz de Pauli sigma Y. Y esto es igual a H barra medios por sigma Y. De acá, nosotros ya podemos escribir el operador de forma vectorial. Operador spin, un medio, S de forma vectorial. S obviamente es un operador que tiene componentes Sx, que es un operador, Sy, que es un operador, Sz, que es un operador. Y esto no es otra cosa que H barra medios por un vector cuyas componentes son las matrices de Pauli.
Muy bien. De esta forma, el operador spin no es otra cosa que h barra medios por el vector de Pauli. Ahora, hay varias, obviamente ese no es el objetivo del curso, pero nosotros vamos a ver durante el curso varias situaciones en donde interviene algo que se llama la identidad de Pauli. Y quiero que recuerden una cosa. El producto tensorial de las componentes del vector de Pauli, sigma i por sigma j, es igual a delta ij más i por el pseudotensor de Levi-Civita por sigma k. Listo. Esa es una identidad importante que yo quiero que ustedes utilicen para que demuestren un par de cositas que están en el Sakurai. Muy bien, ahora, si yo tuviera un vector común y corriente y le saco el producto punto a ese vector con el vector de Pauli y el resultado lo multiplico con el producto punto entre un vector común y corriente B y sigma, ¿cuál es ese resultado? A ver. ¿Cuánto da eso, chicos? No, que eso, que razón la otra. ¿Cómo? Nada, profe. Da nada, ¿cómo que da nada? Eso da algo. Bueno, eso da A punto B más y A cruz B por la matriz de Paul, con las matrices de Paul. Hay un producto cruz, no recuerdo bien. Sí, por ahí va la cosa. A punto B por la unidad más y Entonces, para eso, Juan Camilo, podemos expresar esto en términos de componentes. Un producto punto, entonces sería AI por sigma I. Y este otro sería BJ por sigma J, ¿cierto? Esto es AI por BJ, sigma I, sigma J. Pues ya sabemos cuánto vale sigma I por sigma J, ¿cierto? O sea que esto es AI BJ que multiplica a delta IJ más I por el pseudotensor de Levi-Civita por sigma K. Entonces, y esto acá sería igual a AIBJ por delta IJ más I por EIJK AIBJ por sigma K. Esto que yo tengo acá es la componente késima de un producto cruz. Eso significa que esto es A cruz B, componente késimo. Y esto simplemente es la definición de producto punto, ¿cierto? O sea que esto es A punto B. Juan Camilo dijo una cosa muy importante que técnicamente yo no le escucho a mucha gente, pero es muy importante. Y es que esta de acá esto tiene dimensiones de sigma, ¿cierto? Ese delta es un tensor de rango 2. O sea que esto tiene que ir multiplicado por una matriz de identidad y nosotros en mecánica cuántica la matriz de identidad, sobre todo cuando estamos trabajando con relatividad, llamamos sigma 0. Entonces esto acá queda más I por la componente késima del producto cruz entre A y B por sigma K. Como ustedes pueden observar, acá es componente a componente, por lo tanto un producto punto.
Entonces esto es más I A cruz B punto C. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la identidad de Pauli. Esto se utiliza mucho, pero sobre todo se utiliza para las álgebras no abelianas con espacios de representación en 2 dimensiones. Traten de utilizar esta de acá. Listo. Profesor, una Dime. pregunta. Ese sigma cero es la identidad de operador. ¿El operador identidad o qué? Ese Pues lo sigma que pasa es cero. que sería, o sea, sería el operador identidad representado matricialmente. ¿Sí me entiendes? Ah, sí. Ujú. Listo, listo. Bueno, entonces ahora hay algunas cosas obviamente que uno quisiera repasar, pero sobre todo la estructura formal, ¿cierto? Que nosotros tenemos un sistema físico que se puede representar en un espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert tiene una base ortogonal. Vamos a ver que la base en mecánica cuántica tiene que cumplir una propiedad adicional que tiene que ser ortonormal también. Y el experimento de Stern-Garlock nos muestra a nosotros que nosotros tenemos 2 medidas diferentes. Cada una de esas medidas está asociada con un estado de un sistema físico que a su vez es un autovector del operador con el que yo estoy midiendo sobre el sistema físico, ¿cierto? Eso hace parte fundamental de la estructura formal de la mecánica cuántica, ¿cierto? Ahora, como habían dicho ahorita, la base debe de ser ortogonal, ¿cierto? En el experimento de Stern-Garlock, bueno, también el experimento de Stern-Garlock, ¿qué nos mostró? Nos mostró que debe ser un espacio vectorial lineal complejo. ¿A qué se refiere la palabra abstracto en el sentido del espacio vectorial? Se refiere a que nosotros no necesariamente sabemos cómo vamos a representar lo que vamos a representar, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. No sabemos cómo vamos a representar lo que vamos a representar. Ahí va la palabra abstracto. ¿Sí o no? Bueno, hay otras cosas, obviamente, que yo quisiera discutir. Lo que pasa es que no podemos hacer un curso de mecánica cuántica 1, sino solamente lo más importante, ¿cierto? Entonces, les voy a hacer un resumen de lo más importante. Entonces, la base del espacio vectorial debe ser ortonormal. Acá dice ortogonal, voy a colocar ortonormal. Y la normalidad viene impuesta por el problema de probabilidad. Eso significa lo siguiente. Todas las posibles medidas que usted puede obtener cuando coloca un instrumento en contacto con un sistema físico, esas medidas que son esos autovalores, básicamente lo que nos están diciendo a nosotros es que cada una de ellas se puede medir con cierta probabilidad. La suma de las probabilidades con las que nosotros medimos un atributo particular de un sistema físico tiene que ser 1. Entonces, una persona quisquillosa me podrá decir que eso no es cierto. Entonces yo le respondo a la persona quisquillosa que eso es cierto siempre y cuando el sistema cuántico sea cerrado. Si es un sistema abierto, tiene razón, eso no es cierto. Un sistema cuántico cerrado, sí. Siempre es cierto porque no se ha roto la simetría de invarianza temporal. Bueno, si tenemos tiempo hablamos de eso, que dudo que tengamos tiempo, pero podemos hablar de eso, por lo menos en el descanso, ¿cierto? Si es una base ortonormal, entonces básicamente lo primero que nosotros hacemos en mecánica cuántica para poder escribir de alguna forma algo que tenga que ver con una formalidad acá es esto. Todo espacio vectorial lineal complejo tiene un dual y por lo tanto todo elemento del espacio vectorial también tiene un dual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene un ket que se expresa como la superposición C1 por el ket 1 más C2 por el ket 2. Aquí hay una relación de dualidad que dice que existe un vector dual, un bra, que es igual al bra de 1 por C1 asterisco. Recuerden que como esto es complejo, esas constantes
de superposición por lo general son complejas. Más C2 asterisco, bueno, coloquemos esto al revés, aunque eso no importa. Más el bra de 2 por C2 asterisco. ¿Sí o no? Esto vive en un espacio vectorial cuya base es el ket de 1 y el ket de 2. Esto vive en un espacio vectorial dual cuya base es el bra de 1 y el bra de 2. ¿Cierto? Si yo represento el ket de alfa en el espacio vectorial como C1, C2, en el espacio vectorial dual, el bra de alfa será un vector fila que es C1 asterisco, C2 asterisco. Si en el espacio vectorial, ojo, si en el espacio vectorial el ket es un vector columna, en el espacio dual tenemos un vector fila. Listo. Muy bien. Entonces, veamos que haciendo referencia a esto, nosotros podemos definir la ortonormalidad de la siguiente forma. Primero, tenemos que definir para el producto, para todo espacio vectorial existe un producto interior que define una métrica, que es un número, ¿cierto? Una métrica que es un número que me dice a mí qué tan parecidos son dos elementos del espacio vectorial. Entonces, métrica, esa métrica la conocemos como el producto interior. En este caso, el producto interior se escribe como un bracket, porque primero va un bra y después va un ket. Y el bracket, por ejemplo, entre alfa y beta, si alfa y beta son bases de un espacio vectorial, esto tiene que ser un delta alfa beta. Esto es lo que nosotros conocemos como una condición de ortonormalidad. No solamente estos dos son ortogonales porque si alfa y beta no son iguales, eso da 0, sino que si alfa y beta son iguales, eso tiene que dar 1. No cualquier número. Nosotros obviamente, todos conocemos Fourier, ¿cierto? Fourier es básicamente una construcción en un espacio funcional en el que queremos representar una función mediante una base mutuamente ortogonal, pero no necesariamente normal, ¿cierto? Esto es muy parecido a Fourier. Lo que pasa es que Fourier no es ortonormal, es solo ortogonal. La ortogonalidad es una condición para poder que una función o un estado se puedan representar de forma completa. Llama la teoría de la representación completa, ¿cierto? Hay teorías de representación sobrecompleta que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Y hay teorías que también son subcompletas. La sobrecompleta es básicamente una teoría que es normalizable, pero no es ortogonal. ¿Quién conoce una teoría sobrecompleta? A ver, el público. No, la verdad a mí en ese momento no me suena. Eso lo Representación en estados vemos coherentes. exactamente, los estados coherentes, es una teoría sobrecompleta, ¿cierto? Muy bien, eso lo vamos a ver en la próxima clase, las teorías sobrecompletas, sobre todo haciendo énfasis en un aspecto particular de los operadores, que son los operadores escalera, ¿cierto? Entonces, con los operadores escalera nosotros podemos comenzar a construir una vaga noción sobre la segunda cuantización, ¿cierto? Eso no es segunda cuantización, porque segunda cuantización necesitamos muchas partículas, acá hablamos de una partícula, pero ahí vamos a comenzar a construir eso. Entonces, estas son nociones importantes sobre el espacio de Hilbert que uno debería de tener. Hay otras nociones que son más axiomáticas que yo les insto a ustedes a que revisen el libro de Sakurai. Por ejemplo, cuáles son los productos permitidos, qué es un producto exterior,
cómo se definen los elementos matriciales de un operador en términos de los gets y los bras. En la medida que nosotros vayamos necesitando eso, lo podemos ir explicando, pero no vamos a hacer un repaso tan general como el que hicimos ahorita. Entonces, la estructura formal de un sistema de spin medio es la siguiente. Estructura formal de un sistema físico de spin medio. Operadores. SX, SY, SZ. Y de la forma más general posible, un operador en una dirección particular, siendo el producto punto entre el operador vectorial y un operador unitario en la dirección sobre la que se quiere evaluar el spin, ¿cierto? Autovalores. Posibles medidas que se pueden obtener o atributos del sistema físico que se pueden obtener usando un instrumento de medida. H barra medios y menos H barra medios. Muy bien, espacio de representación, o más bien coloquemos base del espacio de representación. Spin up y spin down. Recuerden que en mecánica cuántica la base es de selección arbitraria y nosotros podemos cambiar la base, ¿cierto? Para eso existe algo que se llama transformación de cambio de base. Transformación es una transformación unitaria de cambio de base. Listo. Entonces, y en el espacio vectorial se puede representar cualquier estado de un sistema con spin medio como la superposición de la base. Ese es el alma del espacio vectorial, hay que entender eso. Representación de un estado físico como un estado físico arbitrario, chicos. Creo que no hay una arbitrario. Bueno, mejor dicho, borremos esto. Un estado de un sistema físico, coloquemos más bien. Y un estado arbitrario de un sistema físico. Entonces, ¿cómo lo puedo representar? Si yo tengo clara la base del espacio de representación, yo puedo representar cualquier ket, que es un estado de un sistema físico, como C1 por spin up más C2 por spin down. Entonces, la mecánica cuántica tiene una estructura formal que está muy relacionada con el espacio de Hilbert, quién es su base, quiénes son sus operadores, cuáles son los autovalores de los operadores que representan las medidas de un sistema físico y cuáles son los autovectores de los operadores, ¿cierto? Entonces, eso es, en esencia, la estructura formal de la mecánica cuántica. Los cursos tradicionales de la mecánica cuántica no comienzan con esto. Comienzan que con función de onda, la ecuación de Schrödinger, no que más vainas, ¿sí o no? Nosotros no, nosotros siempre, o sea, unos profesores, colegas míos y yo,
Entre esos la profesora Karen, el profesor Leonardo Pachón, que es el profesor de mecánica cuántica de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Los profesores de mecánica cuántica de la Universidad de Pamplona, que somos yo y el profesor Edilson. Nosotros tenemos una lógica particular para enseñar mecánica cuántica, que es con la estructura formal, ¿sí o no? Y creemos profundamente, estamos convencidos que esa es la forma para construir la intuición apropiada que le permita a una persona entender y contribuir en un programa de mecánica cuántica, ¿cierto? Ahora, la mecánica cuántica tiene algunas otras partes de su estructura formal que son supremamente importantes. Hay partes, a ver, son partes que tienen que ver esencialmente con lo siguiente. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, para la próxima reunión más bien. Es esto. Partes restantes de la estructura formal de la mecánica cuántica. Primero, la medida, teoría de la medida. Y probabilidad. Segundo, compatibilidad de observables y simultaneidad. Y tercero, una cosa que es muy importante dentro de la estructura formal de la mecánica cuántica. Aquí sí me voy a extender un pelín para hacerles una demostración que imagino que ustedes conocen, pero igual la podemos repasar, que son relaciones generalizadas de incertidumbre. Esa relación, para nosotros poder entender, esa relación es muy importante para nosotros poder entender el problema de la medida, sobre todo lo que tiene que ver con compatibilidad, ¿cierto? Y después de acá, cuando ya lleguemos a la parte de simetría de intercambio, entonces vamos a comprender con un buen nivel de profundidad qué es lo que realmente significa que si yo tengo en un sistema dos partículas, ellas sean indistinguibles. Yo tengo dos partículas y las voy a cambiar de posición y yo vuelvo a medir. Entonces, ¿qué sucede cuando yo vuelvo a medir? ¿Qué cambia en el observable cuando yo mido una vez yo he cambiado dos partículas de posición? Ese es el principio fundamental de la mecánica cuántica de muchos cuerpos, que es la indistinguibilidad, ¿cierto? Entonces, acá, la relación de incertidumbre que nosotros vamos a manejar es esta. Hay un operador asociado con un observable A que yo voy a llamar el operador dispersión, ¿cierto? Que es el operador incertidumbre, pero al cuadrado. Y aquí coloco un valor esperado. También vamos a hablar cuál es la diferencia entre un valor esperado y un autovalor. Y acá lo multiplico por el operador dispersión asociado con un observable B. Resulta que esto tiene que ser mayor o igual que un cuarto por la magnitud al cuadrado. Recuerden que como tenemos números complejos, acá se utiliza mucho la magnitud al cuadrado. La magnitud al cuadrado del valor esperado
de una operación que nosotros en mecánica cuántica definimos como conmutador entre A y B. Ese conmutador solamente es cero cuando A y B son como compatibles. Son operadores que representan procesos de medida compatibles en un experimento. ¿Cierto? Eso significa que la compatibilidad está muy relacionada con la incertidumbre, muchísimo. Y nosotros queremos mirar eso con cierto nivel de detalle, tampoco pues mucho, ¿sí o no? Entonces, esto es algo, por ejemplo, que nos faltaría discutir de la estructura formal de la mecánica cuántica. Una vez nosotros tengamos eso, digamos, más o menos claro, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a trabajar el oscilador armónico. Y en el oscilador armónico no lo vamos a ver, obviamente, como convencionalmente se enseñan esos cursos de mecánica cuántica chichipatos, ¿cierto? Sino que vamos a utilizar el oscilador armónico para varias cosas. Para definir operadores de escalera, principalmente. Y vamos a darle una interpretación física a los operadores de escalera. Esta parte la voy a hacer más o menos rápido porque yo lo tengo en diapositivas. Entonces acá no me va a tomar mucho tiempo, yo esperando pues que lleguemos a esta parte mañana para después seguir con los fonones directamente y con la cuantización del campo. Una vez nosotros definimos el operador escalera, entonces nosotros definimos la incertidumbre de un estado de un oscilador armónico. Y después vamos a discutir el hecho de que el estado fundamental del oscilador armónico es un estado de mínima incertidumbre y por lo tanto es lo que nosotros conocemos en mecánica cuántica como el estado más clásico posible, porque es el estado de menor incertidumbre. Entonces, la incertidumbre del estado fundamental de un oscilador armónico es la mínima. Esto se llaman estados de mínima incertidumbre y juegan un papel vital en la teoría de campos. Supremamente vital. Son los más importantes, diría yo, en la teoría de campos, en la teoría de campos para mecánica estadística que conocemos hoy, ¿cierto? Entonces, y en ese sentido de acá podemos definir los estados coherentes, que son los estados generalizados de mínima incertidumbre que uno obviamente trabaja en este tipo de cosas. Ya después que terminemos esta parte del oscilador armónico, ahí sí nos tiramos de una a las cadenas de átomos monoatómicas, diatómicas, clásicamente, cuánticamente y Bogoliubov. Esperemos terminar eso esta semanita para que la semana entrante comencemos con la cuantización del campo. Yo acá ya tengo todas las clasecitas preparadas, chicos. Ayer las organicé bien, las notas que les voy a pasar. Entonces, vamos a hacer así. Por último, les quería comentar que yo considero dos cosas. Primero que todo, varias cosas. La educación en Colombia debería ser privada. Eso es lo primero que yo considero. Lo segundo, considero que debe ser gratuita. Es decir, que usted, ya sea que quiera estudiar en una universidad privada, eventualmente como la Universidad Nacional de Colombia, si fuera privada, o la Universidad de los Andes, es solamente su mérito
el que ha de determinar si usted entra o no y no el bolsillo, ¿cierto? Así es como funcionan los países más decentes del mundo. Todo país decente del mundo tiene un sistema de educación privada y gratuita. Alemania, si no estoy mal, no ha privatizado todas las universidades, pero todas son gratis. Las públicas que quedan y las privadas son completamente gratis. Suecia, todas son privadas, gratis. Noruega, privadas gratis. Finlandia, privadas gratis. Dinamarca, privadas gratis. Creo que la educación debe ser privada y gratuita y la universidad debe de prestarle un servicio al Estado, no al estudiante, sino al Estado, ¿cierto? La universidad no puede ver al estudiante como un cliente, como quien dice, como usted me está pagando a través del Estado un platal, entonces yo voy a hacer lo que usted le da la gana. No. La universidad debe prestarle un servicio al Estado, ¿cierto? Y en ese servicio que la universidad le presta al Estado, debe estar la educación de alta calidad. Eso es lo segundo que yo considero. Privacidad, gratuidad. Y lo tercero es que yo considero que las universidades deben de promover un esquema, por ejemplo, como sucede en los países escandinavos, en donde todo curso, primero de todo, siempre hay cualquier cosa que usted vaya a hacer, es financiada. Por ejemplo, yo alguna vez quise dar un curso de Python en la Universidad de Uppsala a un estudiante de doctorado y me dijeron que no había plata para eso. Y yo les dije, pues yo no estoy pidiendo plata, yo simplemente quiero dar un condenado curso, ¿cierto? Ellos me dijeron, no, eso no funciona así acá. Toda persona que hace algo se le paga, lo que sea, ¿sí o no? Así sea cantar el himno nacional, siempre se le paga. Entonces, y ellos tienen esa, obviamente es una filosofía muy buena, y tienen la filosofía de siempre todo lo que hace la universidad lo certifican. Entonces también, así como lo he hecho con los cursos pasados, voy a hacer todo lo posible para que la universidad, ahora la Universidad de Pamplona, le certifique este curso a todos. Listo. ¿Por qué la Universidad de Pamplona? Porque la Universidad de Pamplona en este momento tiene un nivel excelente de mecánica cuántica, ¿cierto? Y dirán, uy, este man es una boleta porque el profesor de mecánica cuántica es él. No, no solamente yo. Hay 3 profesores de mecánica cuántica bueno, no me voy a meter ahí yo, pues, ¿cierto? Entonces, digamos que hay 2 profesores de mecánica cuántica con un nivel excepcional, ¿sí o no? Que son el profesor Edilson Alfonso Rojas y la profesora Blanca Cecilia Caña, ¿cierto? Entonces, yo creo que sería muy interesante que la Universidad de Pamplona pudiera certificar este curso. Yo doy mecánica cuántica 1, el profesor Edilson da mecánica cuántica 2 y la profesora Blanca Cecilia, que es una experta en altas energías y las oscilaciones de los neutrinos, da teoría de campos cuánticos, ¿cierto? Y mecánica estadística. Entonces, voy a hacer el intento. He tratado, eh, mm, he tratado de contactar hoy al director, pero no he podido. Entonces, apenas reciba respuesta del director, les aviso para que estas en 2 semanitas se las puedan certificar. 2 semanas en las que ustedes están produciendo algo, están produciendo conocimiento, están generando una cultura de conocimiento en el país y que eso se lo puedan certificar. Entonces a mí eso me parece importante y sobre todo me parece importante que así como cuando los japoneses fueron bombardeados por Estados Unidos, no pararon, pararon muchas cosas, pero una cosa que nunca pararon de enseñar. En Japón nunca se para ni un colegio ni una universidad, jamás. Puede ser, mejor dicho, puede estar el mismísimo Satanás como primer ministro y nunca paran de educar. Eso es una convicción personal que yo tengo, que uno no debe parar de educar jamás, ni la primaria, ni en el bachillerato, ni en la educación superior, ni en la educación de posgrado.
siempre hay que seguir educando y la universidad siempre tiene que seguir funcionando para su, obviamente, objetivo, que es primordialmente educar, ¿cierto? Cuando me refiero a educar, me refiero a educar de verdad, ¿cierto? No me refiero a enseñar cosas que no son, sino educar, ¿cierto? Cómo así, profe? Si no todos los países son iguales y digamos como que la coyuntura nacional es muy particular. O sea, nosotros, no sé, ¿no? Parece una comparación como tan buena. A mí me parece una comparación excelente, porque Japón estaba peor que nosotros después de que le tiraron 2 bombas atómicas. No tenían nada, absolutamente nada, ni agua, ni comida, millones de gente en el piso muerta, pero tenían una filosofía. Vamos a comenzar a arrancar, vamos a reiniciar todo, pero mientras reiniciamos, vamos a seguir educando. Consecuencias de eso, el premio Nobel de Tomonaga, el premio Nobel de Yukawa, Juegos Olímpicos en el 64, en el 55, todo el país ya se había reactivado económicamente. Simplemente basándose, Nicolás, en la educación, en la formación. Ese era el proyecto de los japoneses. La educación sigue siendo la educación. En Japón, usted va a un pueblo, por chichipato que sea, y tiene las mismas instalaciones, el colegio del mejor colegio de Tokio. No hay ninguna diferencia, no se hace diferenciación entre ni colegios públicos ni privados, no existe esa diferencia. Porque es que hacer esa diferencia con la educación, Nicolás, es cruel y de mal gusto. ¿Sí me entiende? No puede haber una diferencia para una persona que se está educando en los llanos o en Bogotá o en el eje cafetero. Y yo he recorrido el país, Sí, Nicolás, y esa diferencia es muy, muy notoria, ¿cierto? Supremamente notoria, y esa diferencia no solamente la agudiza el Estado, sino que también la agudizan las políticas internas que han implementado muchos profesores, muchos sindicatos, etcétera, etcétera. Han realmente desabastecido en términos metodológicos a las instituciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, listo. El Estado trata de alguna forma, porque trata, diferentes, obviamente, presidentes han tratado de diferentes formas, ¿cierto? Unos más que otros, otros menos, etcétera, etcétera. Pero no solamente es eso, o sea, hay un problema cultural, hay un problema institucional, ¿cierto? No solamente el problema del Estado. O sea, el problema es inmenso, ¿cierto? Acá en Colombia hay 3 países diferentes, Nicolás. Usted tuvo el privilegio de nacer en la Colombia más desarrollada. ¿Usted sabe cuál es la Colombia más desarrollada? Que esto es un ¿cuál? hecho. Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Santander. Esa es la Colombia más desarrollada y eso es un hecho. Antioquia produce casi el 50% del Producto Interno Bruto de Colombia. Y entre esos otros departamentos, por ahí el 30 y pedazo del Producto Interno Bruto de Colombia. Eso significa que el resto de Colombia no hace nada, ¿cierto? Entonces, y eso es una cosa que produce mucha, mucha desigualdad, ¿sí o no? Muchísima. Compare usted, por ejemplo, una vez una profesora me decía, yo me siento orgullosa por haber graduado a un man de Jamundí, un pueblo del Valle del Cauca. Usted compare los colegios de Jamundí con los colegios que hay en norte de Santander. ¿Sí me entiende? No hay punto de comparación. Profesor, pero, o sea, yo me refería más que todo como a la situación actual. ¿Qué propone usted eh, en cuanto a continuar con la educación en un momento de crisis cultural como la que estamos viviendo? O sea, porque además de espacios como estos, en los que, por ejemplo, yo personalmente no estoy saliendo a hacer nada, pues porque no me dejan, pero, o sea, digamos, ¿cuál es su solución? ¿Qué propone usted para poder seguir promoviendo la educación y nunca parar a pesar de la crisis cultural y social que se está viviendo en este momento, pues debido al estallido social? ¿Qué dice Espera usted un referente a momentico, eso? yo paro la grabación porque voy a decir una cosa